Continuamos con nuestra serie, La fe en acción en la vida diaria. Y hoy estaremos tocando el tema, una iglesia para todos. Mis hermanos, Dios toma muy en serio cuando ocurre un favoritismo o una discriminación. Dios no lo pasa por alto. Muchos creen que sí, pero no es cierto, lo vamos a ver. Cuando nosotros mostramos favoritismo hacia uno y discriminación hacia otra persona, eso se llama pecado. Y no hay pecado que Dios pase por alto. Hemos estado estudiando este libro de Santiago. Nos hemos centrado principalmente sobre la fe que se debe vivir de manera práctica en nuestro día a día. Y es lo que estamos hablando. Y en este pasaje de esta mañana, en Santiago 2, del versículo 1 al 13, veremos que la fe real va a conducir a una acción real de la misericordia en lugar de la discriminación. Fe real, acción real. Porque si solamente se dice que hay fe y no hay acción, hay algo que no está encajando. Santiago capítulo 2 versículo 1 al 13 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate ahí bajo el estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, está bien claro. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, como rebeldes a la ley de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En nuestra sociedad, mis amados hermanos, existe un dicho: como te ven, así te tratan. Vas a buscar empleo, si vas bien vestido, oh, sí, pásale adelante, eres digno de una entrevista por lo menos. Pero si no vas, mira, ¿sabes qué? La vacante ya se ocupó. Ya no ocupamos más personas. Tú vas por la colonia del Valle, vas en tu bochito, todo el mundo... Pero tú, si tú te vas con un carro más o menos, ¿verdad? Hasta te respetan. ¿Se dan cuenta? Hablamos de las cosas tan mínimas
en las cuales vemos cómo el prejuicio del hombre se esparce, cómo eso ha permeado dentro de la sociedad y lamentablemente, déjeme decirle que también dentro de la iglesia. Yo sé que este dicho, que como te ven así te tratan, es un dicho muy popular y se usa pues en todos los ámbitos. La discriminación de diferente índole, de diferente tipo, es muy común en nuestra sociedad. Creo que todos lo hemos visto, lo hemos palpado, pero también hemos sido partícipes, sea que nos han discriminado o que nosotros mismos hemos discriminado. Hemos choleado muchas veces, ¿sí o no? Y también lo han hecho lo mismo con nosotros. Este concepto no es extraño, yo creo que para nadie de los que estamos aquí, para nadie. Y de alguna manera nosotros hemos sido partícipes de ellos. Dice una historia que en una oportunidad un hombre muy adinerado, tenía mucho dinero, se vistió como un hombre bastante pobre, de los que trabajan recolectando la basura. Su vestimenta no es la mejor, está sucia y por el sudor normalmente que huele un poco diferente, ¿cierto? ¿Sí o no? Y por acá sí, ¿es así o no? ¿Verdad que es así? Y se vistió así, siendo rico se vistió. Y se acerca a un concesionario donde habían coches. Y se acerca a mirar y luego entra. Y luego viene el vendedor y dice, ¿y usted qué desea? Pues yo quisiera comprarme un coche. Le dice, así tú trabajaras el doble de tu vida que tienes, que vas a tener, no te alcanzaría para comprar este coche. O sea, si tú tuvieras doble vida y trabajarías todos los días, no te alcanzaría con todo ese dinero para comprarte este coche. Así que mejor, úchele, afuera. Pero te lo voy a pagar en efectivo. No me vengas a mí con cuentos. Así que, bueno, dice, está bien. Hasta se rió cuando le dijo que le iba a comprar ese coche. ¿Cómo? Que trabaja así, todo su olor. Vas a contaminar acá los cochecitos que están limpios. Vaya. Lo que le dolió a este hombre fue que se riera de él. Así que agarró y cruzó la pista al otro lado. Había otro concesionario. Y vendían coches de mayor lujo todavía. Y fue y compró en el otro concesionario un coche y le vendieron un coche y lo pagó en efectivo. Y luego vino por acá y se estacionó ahí en la ventana, ahí en la puerta del otro concesionario que lo habían echado. Y lo llamó el vendedor. Mira, me acabo de comprar ahí al frente en tu competencia. Nunca juzgues a un libro por su portada, le dijo. Pero es lo que hacemos muchas veces. Prejuiciosos hasta no más. ¿Qué mensaje puede ser esta historia para nosotros? Para el día de hoy. Hoy estamos en este lugar, mis amados, para hacer una iglesia para todos. Una iglesia que enseñe el Evangelio de Cristo a todos sin excepción, a todos por igual. Una iglesia en la que tratemos a las personas como nos gustaría que a nosotros nos trataran también otros. Y es por esto que el tema del día de hoy, en esta serie de la Epístola de Santiago, nos debería quedar muy bien para poder reflexionar. Porque hoy es un tema que se ha permeado profundamente dentro de la sociedad. Este tema de la discriminación en medio de la iglesia, ¿cómo nosotros deberíamos afrontarlo? Bueno, vamos a hacerlo de tres formas, de tres maneras. En primer lugar, vamos a hablar de nosotros y ellos. Luego hablaremos de Dios y nosotros. Y en tercer lugar, nosotros y nuestro prójimo.
Quisiera volver a leer el versículo 1 al 3 de ese pasaje que acabamos de leer casi al empezar. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado, y si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí nada más de pie, o siéntate en el suelo si quieres, porque ya no hay lugar, esos lugares están reservados para la otra gente. Hermanos, a veces ocurre esto. Yo recuerdo cuando llegué a Monterrey, ya hace 10 años casi atrás, tuve la oportunidad, muy desagradable por cierto, de que me invitaron a una iglesia. Y justo llega un hombre maloliento, su ropa no era la mejor, y de la puerta los santos, ¿verdad? No puedes estar acá. Lo echaron del lugar. No, ve a cambiarte, báñate y después regresa. A mí nadie me contó, yo lo vi. Sí. Imagínense ustedes que llega un homosexual vestido como travesti, como un hombre así, y usted sabe, usted quiere decir: fuchi, necesita también de Cristo. Necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Lamentablemente vivimos en una sociedad muy selectiva, una sociedad que nos hace pensar demasiado en la separación entre el concepto de nosotros, entre comillas los santos que estamos acá, y ellos. ¡Qué triste! Es decir, la sociedad se caracteriza por ser discriminativa de acuerdo a múltiples razones. La sociedad discrimina, por ejemplo, por el color de la piel, ¿sí o no? También por el físico. Mira, ese hombre tan atlético casado con esa gorda. ¿A poco no ha escuchado usted eso? Y viceversa. ¿Sí o no? ¿Ve cómo está la discriminación? O sea, son cosas en la vida diaria. También se discrimina por la cantidad de dinero. Se discrimina por el apellido que tengas. ¿Dónde vives? No, en la Colonia del Valle. A ver, ábrele paso porque va a pasar y tiene que estar acá en un buen lugar. ¿Y tú dónde vives? No, pues en la Indepe. Ay, pues sentarte por allá donde encuentres. Sí, o sea, ¿no es así? Claro. Vas a un banco, si tú tienes tu tarjeta de cliente VIP, no haces ni fila, pasas directo. ¿Quiénes tienen la tarjeta VIP? Los que tienen más movimiento, lógicamente, más lana. Mientras que el resto haga su fila de 2 horas. ¿No hay discriminación? Por la cantidad de dinero que se tiene. ¿Se dan cuenta cómo la sociedad, y eso va calando en nuestro subconsciente? Hay muchas formas de discriminación, y la discriminación, puedo asegurarles y quiero que todos son conscientes que son reales en nuestra sociedad. Y esto sucede en todo tipo de personas, creyentes en Cristo y no creyentes también, ya seas de una iglesia o de otra. Incluso hay algunos que dicen: mi iglesia es la mejor que todas. ¿Se dan cuenta cómo la discriminación va y va de una manera y otra? La mayoría de nosotros en algún momento, bajo alguna circunstancia, hemos tratado mejor a una persona que otra. ¿Sí o no?
Eso ocurre. Quizás hemos tenido preferencias por las que mejor se portan con nosotros. ¿Sí? O tal vez hemos tenido preferencias por personas que de repente tienen un mejor puesto en la empresa, pero alguien que tal vez es subalterno, nada. O de repente alguien que tiene más dinero, hemos tenido preferencias porque esperábamos obtener algo de esa persona. O de repente porque gozan de un renombre, o porque son personas más influyentes en la sociedad, o de repente porque son políticos destacados. Entonces a ellos sí, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y al otro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y si somos muy espirituales, buscamos juntarnos puro espiritual, que tienen alas, y el resto de cristianos mortales, úchale, más allácito. Cuando haces tu grupo, cuando muchos hacen grupos o hacen sus convivios y solamente acá, solamente mi grupo, y allá, la chusma, ¿qué estoy haciendo? Estoy discriminando. Tal vez no nos había caído el 20, pero estoy mostrando varios ejemplos de cómo se muestra en la sociedad, pero también muchas veces dentro de las iglesias. Y a lo largo de la Biblia hay casos en que las personas son juzgadas por su apariencia externa, cuando Dios tiene en mente algo totalmente diferente. Tomemos por ejemplo el caso del profeta Samuel. Cuando Dios le manda a ungir un nuevo rey en Israel, Dios le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Ve a la familia de Isaí. Ustedes recuerdan, por lo menos la mayoría, algunos que son nuevos, luego les doy la cita para que lo puedan leer, para que comprendan toda la historia. Dios le habla a Samuel y dice, ve a Isaí, a la familia de Isaí de Belén, ya que yo he elegido un rey, un hombre, uno de sus hijos, para que sea el rey, el nuevo rey. Y cuando Samuel llega, lo primero que ve es a Eliab, alto, creo que iba al gimnasio y tenía buena presencia. No, grande, fuerte, guapo. No. Y entonces, ¿qué dijo Samuel? No, este tiene que ser, este es el elegido del Señor. Y Dios le dice, alto, espérate, ese no es él. Y yo quiero leerlos textualmente, ¿qué dice a continuación? Esto está en 1 Samuel 16, creo que la mayoría lo sabe. Este es el versículo 7, se lo voy a leer rápidamente. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no consideres su apariencia ni su altura, porque lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que el hombre mira. El hombre mira, ¿qué cosa? La apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Estamos hablando del profeta Samuel. Y aún él estaba mirando lo exterior. Y ahora quiero, hermanos, que notemos algo muy valioso. ¿Cuál es el origen de la discriminación de la que habla Santiago? La fe, esa fe cristiana puede llegar a ser incluso el origen de la discriminación. Es decir, Santiago en esta epístola está diciendo a los cristianos que deben evitar que su fe discrimine a otros. Porque muchas veces nuestra fe nos hace soberbios. No, yo soy hijo de Dios. Y los demás pues se van a ir al infierno. Pues si no fuera por Cristo también tú te vas. O sea, tú no has hecho nada bueno que merezca que Dios te acepte. Y yo tampoco he hecho nada bueno. Si somos salvos solamente es meramente por gracia. La gracia de Dios nos alcanzó y eso nos hace ser hijos. Pero no somos diferentes al hombre que está afuera.
Al hombre que practica pecado y que aún el día de hoy sigue en rebelión en contra de Dios, porque aún siendo salvos seguimos pecando. Ya no pecamos de repente como antes, pero basta un pecado y eso es abominación y rebelión en contra de Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ahora, porque soy cristiano, nos hemos vuelto soberbios y que muchas veces nos endurecemos en lugar de suavizarnos. Una forma de comportamiento de la religión es que se plantean iglesias en contra de la ciudad. Acá nos reunimos los santos y afuera están todos los enemigos de Dios. Una iglesia contra la ciudad, hermanos, es donde se predica que ser cristiano te hace mejor persona, y eso no es cierto. Ser cristiano, escúchame bien, no te hace mejor persona. Ser cristiano, ¿saben qué? Es ser una nueva persona. Escúchame bien, yo quiero aclarar esto. Ser cristiano no te hace una mejor persona. Ser cristiano te hace una nueva persona, que has nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque si tú eres mejor persona, entonces tú te vas a creer superior a los demás, porque tú lo lograste, porque tú lo hiciste, porque tú estás mejorando y mejorando y mejorando, y eso te da argumentos para sentirte mejores que todos los demás. Pero no es lo que hace Dios. Lo que hace Dios te hace una nueva persona, algo diferente. Entonces esto no te lo has hecho tú. No es producto de tu santidad, no es producto de tu justicia, no es producto de tu fe. Es producto de lo que Dios hizo allá en la cruz. Y si eres una nueva persona, no tienes nada que decir: oh, yo soy una nueva persona. No tienes nada de que gloriarte. Por lo tanto, sabes que estás en la misma condición que los demás, pero que la cruz de Cristo te ha hecho salvo. Y eso te quita todo orgullo. Eso te quita toda indiferencia con la sociedad. Eso es muy diferente. Dios no mandó a su Hijo para hacerte una mejor persona. Dios mandó a su Hijo para darte vida, porque estabas muerto. Y si Él te da vida, entonces no tienes nada que gloriarte, porque el que te dio vida es Él. No tienes nada que decir: es que yo soy mejor que los que están allá, porque si eres mejor es gracias a Él que tienes una nueva vida, y no por tu capacidad, por tus fuerzas. Ser mejor persona te vuelve superior a los demás que no son tan buenos como tú. Pero ser una nueva persona te hace estar agradecido con quien te hizo una nueva persona. Y eso cambia totalmente nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión. Y también cambia nuestro corazón, porque sabemos que nosotros no hicimos nada, que el que hizo todo se llama Cristo Jesús. Una persona buena depende de sus actos. Una nueva persona depende única y exclusivamente de la transformación efectuada por alguien más grande y más poderoso. Es la razón por la que no tenemos argumentos para mirar con desprecio a los demás. No podemos mirar de lejos al delincuente, al homosexual, al drogadicto, al borracho, a nadie. Porque no es por nosotros, es porque alguien más grande, más poderoso, más santo y más justo obró en nuestra vida y en nuestro corazón. El problema que Santiago identifica es que en este tiempo los cristianos estaban jactándose de ser mejores que los demás. Es por esto que hacemos diferencia entre las personas, porque pensamos en realidad que somos mejores por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad. Y Santiago habla sobre esa necesidad imperativa de la doctrina del Evangelio como de la cultura del Evangelio. Escúcheme bien. Podemos tener una doctrina del Evangelio correcta, pero no una cultura del Evangelio correcta. Cuando digo una cultura, es algo que lo vives, que lo practicas. Es decir, ¿de qué sirve que alguien tenga una buena doctrina si no tiene una buena praxis de lo que aprende? No sirve absolutamente de nada. Santiago nos insta a tener una buena doctrina,
pero también a practicar esa buena doctrina que nosotros hemos recibido. Eso es lo que nos está mostrando Santiago. Porque si por la gracia de Dios nosotros mantenemos estas dos cosas juntas, la doctrina del Evangelio y la práctica del Evangelio o la cultura del Evangelio, ¿saben qué? Es probable, muy probable, que muchas personas acudan a nuestra iglesia con alegría, con gozo, porque saben que jamás serán señalados, porque saben que jamás serán juzgados, saben que jamás verán una mala cara. Y además es muy probable que aquellos que vengan piensen, oh, esta iglesia, esta es la respuesta que he estado buscando toda mi vida, porque la busqué de un lado, de otro lado, en un lugar y en otro lugar, pero aquí en esta iglesia estoy viendo la respuesta que tenía mi alma, mi corazón, y ese vacío es satisfecho por un abrazo genuino, por una estrecha de mano sincero, porque puedo ver el fluir del amor de Dios. Pero si por el contrario tenemos una doctrina del Evangelio sin una práctica del Evangelio, todo lo que tenemos, ¿sabes qué cosa es? Es hipocresía. Eso es todo. ¿Cómo contrarrestamos esto? Bueno, para contrarrestar esto tendríamos que ver Dios y nosotros. Fíjense en el versículo 4 al 6. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. Santiago pone a Dios, hermanos, como el parámetro que nos muestra el camino para que nosotros podamos dejar de menospreciar a cierto tipo de personas. Es lo que está haciendo Santiago. Y que podamos nosotros, con nuestra capacidad limitada, tratar de exaltar a otro tipo de personas. Santiago está usando una analogía, si ustedes se dan cuenta, entre los pobres y los ricos. ¿Para qué? Para mostrarnos justamente cómo Dios piensa. No es exactamente que está hablando solamente de la discriminación entre pobres y ricos. No solamente se trata de esto, sino que Él está diciendo que cualquier diferencia que nosotros hagamos entre las personas es discriminación. Cualquier diferencia. Este pasaje nos habla de discriminación mediante juicio con malas intenciones. Es decir, la discriminación es privilegiar a unos, a ciertas personas, de acuerdo a nuestro juicio, a nuestro entendimiento. Y juzgamos muchas veces a las personas por las razones equivocadas. Y esto lo hacemos de acuerdo a cómo se ven, qué tienen, pero también qué no tienen. Un tiempo atrás, cuando estaba la moda de los emos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Hace un tiempo atrás. Si usted los comienza a discriminar, también lo está discriminando, cuidado con eso. Había un grupo de emos que llegaron a una iglesia. Los hermanos se sacaron de onda. Los emos viniendo acá, usted se imagina, ¿no? Con su cara pintada, con sus lagrimitas, todo, ¿no verdad? Y ya se imaginan cómo estaban, ¿no? Lo estoy diciendo para recordar solamente, porque algunos de repente, no se acuerdan, pues sí es, ¿verdad? Los hermanos como que se sacaron de onda y no estaban como muy animados de darle la bienvenida o integrarlos ahí, ¿no? Y el pastor, cuando les hace la pregunta, después de haber venido ya, ¿por qué ustedes quieren hacerse miembros de la iglesia? Su respuesta lo dejó en shock al pastor. Le dice, porque nosotros como grupo hemos estado buscando en diferentes lugares, diferentes iglesias, para poder ser recibidos, pero inmediatamente entrábamos, lo primero que nos decían, hey, cambia tu forma de ser y luego puedes venir. Sin embargo, cuando ustedes llegaron acá, cuando llegamos acá a la iglesia, nadie
nos juzgó, nadie nos dijo, tienen que cambiar y quitarse todo esa vestimenta, ¿verdad? Que tienen. No, no. Y hemos venido y hemos venido y hemos seguido, continuado viniendo, y conforme llegábamos, nos hemos dado cuenta de la gran necesidad que nuestra vida tiene de Cristo. Y eso nos está moviendo a cambiar. Y es la razón por la que el Evangelio ha movido nuestras vidas, nos ha hecho cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y es la razón por la que queremos integrarnos a la iglesia. Muchas veces nosotros, y la actitud que nosotros tengamos para con la gente que viene, es que la gente decida seguir viniendo o simplemente apartarse. Cuando tú llegaste, ¿cómo fuiste recibido? ¿Alguien te puso mala cara? Eso mismo queremos transmitirlo a ustedes, que cuando alguien más venga, usted tiene que acercarse a darle la bienvenida. Usted tiene que acercarse porque quién sabe, no sabe qué necesidad puede traer. Que no importa cómo venga, porque todos sin excepción necesitan de Cristo. Dios no nos ha llamado a juzgar, sino a mostrar misericordia. Aquí no se trata de tener cosas o que alguien no tenga las cosas materiales. Muchas veces menospreciamos a los indigentes porque son indigentes, pues, finalmente. Pero muchas veces menospreciamos también a los intelectuales porque son intelectuales. Y otras veces menospreciamos a los que tienen buena cantidad de dinero porque tienen mucho dinero. ¿No es cierto? O sea, si dan cuenta, no se trata de tener o no tener. Aún siendo de repente de clase media, podemos menospreciar a los multimillonarios porque ellos tienen demasiado. También nosotros podemos estar discriminando. Hay quienes menosprecian al pobre por su pobreza, pero también hay quienes menosprecian al rico por su riqueza. Y las dos formas de discriminación no agradan a Dios. La próxima vez, no caigas en la trampa de juzgar al libro solamente por su cubierta. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar contra la discriminación? Santiago nos da la clave precisa. Nos dice, no es cierto que Dios ha escogido a los pobres para hacerlos ricos en el reino de los cielos. Lo acabamos de leer. En otras palabras, no ha escogido Dios a los pobres, a los desamparados, para revestirlos Él de sus riquezas y de su abundancia. Así es, Dios nos juzga, pero no con malas intenciones, sino para poder restaurarnos. Dios nos quita esa ropa vieja, esa ropa deshilachada, para revestirnos de su gracia y de su amor. Es decir, Dios no nos ve como pobres o como ricos. No nos ve como negritos y güeritos. No nos ve como estudiosos o estudiados y con una maestría o un doctorado, ¿no? Un PhD en tal cosa. Y estos que no estudiaron nada, los más ignorantes. No, Dios nos ve con los mismos ojos. Él nos ve en nuestra relación entre Él y nosotros. Si Él nos ve como iguales, porque la única diferencia real es la que existe entre Él y nosotros. Nada más. Él es santo, mientras todos nosotros somos pecadores. Ricos y pobres. Negritos y güeritos. Hombres y mujeres. Niños y adultos. Él es justo, mientras que nosotros somos, ¿qué? Injustos.
Él es amor perfecto, mientras que nosotros amamos, pero muy imperfectamente. Y es cuando dice Santiago, Él tomó al pobre sin esperanza para hacerlo rico con una esperanza mayor. Él tomó al que confía en sus riquezas y lo transforma para que su única confianza sea Dios y no sus fuerzas. Y solamente así es como nosotros podremos dejar de discriminar. No hay otra manera, no hay otra forma. Solamente ver nuestra relación de Él y la nuestra. Eso nos va a hacer ver que estamos todos en el mismo nivel. Y si estamos todos en el mismo nivel, ¿qué tendríamos que hacer para discriminar? Nada. Nos quedamos sin argumentos. Sin ningún argumento, de hecho. ¿Y cómo podemos entonces poner en práctica esto? Bueno, yo y ahora mi prójimo. Al entender que ahora delante de Dios somos todos iguales, yo tengo que ver yo y ahora mi prójimo. Porque ahora me di cuenta, ahora me cayó el 20, que yo no soy tan diferente del rico, del pobre, del güerito o del morenito, el color que sea. Versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago termina este pasaje con el segundo y más grande mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por un lado sabemos que nuestro prójimo es todo aquel a nuestro alrededor que está en nuestra vida diaria. Es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que es diferente o es igual que nosotros. Todo aquel que piensa igual o que de repente tal vez piense diferente de nosotros. Ese es nuestro prójimo. Por otro lado, Santiago nos recuerda que nuestro amor por nuestro prójimo es como amarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, Dios nos está diciendo, ama al pobre como si tú fueras pobre. Eso. Ama al pobre como si tú fueses pobre. Ama al rico como si tú fueses rico. Ama al extranjero como si fueses extranjero. Ama al huérfano como si tú fueras huérfano. Y este es el principio clave para nosotros poder evitar la discriminación. Dios quiere que nos veamos como los discriminados. Somos discriminados por causa de nuestro pecado. No importa si somos pobres o somos ricos, si somos altos o somos chaparros, mexicanos o extranjeros. No importa. Por el pecado que mora en nosotros, somos discriminados. Sin embargo, Él no nos ha discriminado. Él quiso justamente ponerse en nuestro lugar. Es lo que Él hizo. De hecho, Él se discriminó a sí mismo por causa tuya y mía. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Siendo libre, se hizo esclavo por nosotros. Cristo amó a su prójimo, que somos tú y yo. Sí. Y aunque éramos totalmente pobres y desarrapados, Él se quiso hacer pobre y desarrapado para poder hacernos ricos. Dice en el versículo 5, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y herederen el reino que prometió a quienes lo aman? Ahí está. Esa es la razón por la que nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos tener favoritismo con alguien, no podemos discriminar a nadie. Quiero llevarles al versículo 9, no sé si usted se dio cuenta de algo. Aquí dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. ¿Sí? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto significa, si tú discriminas, si tú muestras favoritismo, la palabra es, tú estás pecando en contra de un Dios santo. No te hagas. No te hagas. Tú estás pecando, estás transgrediendo y te estás rebelando en contra de Dios. Cuando tú tienes favoritismos.
Porque el problema, quiero que sepan esto, no es solamente un problema de actitud, es un pecado. La fe de la que Santiago nos habla implica tratar a los demás sin favoritismo. Y yo quiero que presten atención a esto. Si usted es cristiano, si tú has hecho favores o has tratado bien a otras personas por su apariencia, por su riqueza o por su posición social o de repente su nivel intelectual, ¿sabes qué? Has pecado de favoritismo. Sí. Si tú ayudas a las personas o las buscas por lo que tú puedes obtener de ellas, es seguro que no buscas ayuda a las personas de las cuales tú no obtienes ningún beneficio. Tienes que tener cuidado. Recuerda que Dios te salvó sin que tú merecieras ser salvo. Dios no vio tu condición económica, no vio lo bueno o lo malo que tú eras cuando Él planificó tu salvación a través de Cristo ahí en la cruz. Pues trata a todas las personas de igual manera, independientemente si tienen mucho dinero o no lo tienen, si son estudiadas o no lo son, si son empresarios de repente o no, si visten bien o tal vez no, si huelen bien o no, si de repente hablan bien o de repente no hablan bien, si viven en una casa, allá de repente en una casa de bloques o de repente viven en un tejabán, eso no es valioso. No importa si viven de repente en la colonia del Valle o la Indepe, como les decía. Si tienen coche o no lo tienen. Si de repente tienen tatuajes o no lo tienen. Si has actuado de esta manera, como cristiano tú necesitas reconocer que has discriminado, que has atentado en contra de Dios. Necesitas reconocerle, necesitas arrepentirte y no seguir pecando más de esta manera. Y lo lograrás con la ayuda del Señor. Por el contrario, si tú no eres cristiano, nos estás visitando de repente, es lógico esperar, es lógico, que hayas actuado muchas veces con favoritismo, con preferencias y a la vez hasta discriminando a alguien. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque no conoces a Jesús, porque no conoces tu palabra. Quizás tú has pensado que no eres el favorito de Dios por tus pecados, por tus desobediencias y todas tus maldades. Y si tú crees que no eres el favorito de Dios por todo ello, has pensado bien. O de repente, quizás has pensado que eres el favorito de Dios porque tú solamente has hecho cosas buenas, que no le haces mal a nadie, te llevas bien con los vecinos y porque no te consideras malos como otros que son más malos que tú y que tú eres el favorito de Dios. Te digo, ¿sabes qué? Desde ya estás equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no actúa como tú. Porque Dios no tiene favoritos. ¿Sí? Como muchas veces enseñan y predican, Dios no tiene. Hoy el Evangelio te llama a que tú reconozcas tu pobreza espiritual. Te llama a que tú reconozcas esa gran necesidad que tienes de creer en Jesús, de abandonar tu estilo de vida de pecado, esa vida que está ofendiendo a Dios mismo. Y Dios favorece a aquellos a los que reconocen y aceptan su pobreza en espíritu y reconocen esa necesidad de un grande Salvador que pueda transformar su corazón. A los pobres espirituales Dios los hace ricos en fe y herederos de la salvación. No necesitas tener mucha lana. No necesitas tener una buena cuenta ahí en el banco. Lo que tú necesitas es a Cristo para ser salvo. Eso es ser realmente rico. Eso marca toda la diferencia. Cristo está dispuesto a perdonar y limpiar pecados con su sangre derramada hace 2000 años, la cual sigue vigente el día de hoy y quiere dar salvación y vida eterna. Si eres cristiano o no, creo que entendemos el día de hoy que necesitamos a Jesús. Es un buen momento, es un buen día para venir a Jesús en arrepentimiento y con toda confianza, porque Él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí
y al que a mí viene, no le echo fuera. Con mucho dinero o sin nada de dinero, Él puede y quiere perdonarte y salvarte. Cree en Él y comienza a depender de Él para poder obedecerle de aquí en adelante. Y luego únete al reto, a este reto que nosotros queremos ser una iglesia para todos. Una iglesia donde no existe la discriminación. Donde la discriminación tenga que ser evitada a toda costa. Donde todos aquellos a nuestro alrededor que podrían ser discriminados, ¿saben qué? Hoy queremos decirle bienvenidos. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha discriminado a todos por igual. Y solamente hay una solución para todos. Y esa solución se llama Cristo Jesús.